Bien, bienvenidos a Argonautas del Archipiélago Digital. En esta ocasión, porque todo el mundo lo pidió, hablaremos sobre el fútbol en México. Yo no. Y bueno, con ustedes su antropólogo de desconfianza Edgar y quienes están de desconfianza, otra vez aquí Víctor Guerra. Y estamos pues pensando en este tema justo por la cuestión mundialista, por la cuestión le voy a ganar a Víctor, que ganaron las Chivas, estaban a semifinales, independientemente de que pasen o no pasen a la siguiente ronda. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia del fútbol en México. Y bueno, por ahí, para empezar con este recorrido histórico, pues bueno, Víctor, pues él es más experto en esta cuestión histórica. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre lo que es los inicios del fútbol aquí en México? Sí, muchas gracias. ¿No? Bueno, el fútbol en México llega hacia finales del siglo XIX, principalmente por ingleses que van a traer este deporte a zonas específicas como las industrias mineras e incluso petroleras. Va a ser muy marcado un conflicto que se da por ver quién es o en dónde se juega fútbol por primera vez en México. Sin embargo, esta pugna se va a dar entre los albinegros de Orizaba, que se fundan por ahí de 1898, 99, 1900, y el Pachuca, que tiene su fundación en 1901. Ambos tienen presencia de ingleses. El problema es que, bueno, Pachuca supo o ha sabido capitalizar esta idea de la cuna del fútbol, y Orizaba no es una plaza futbolera como tal. En Veracruz se practica más el béisbol, genera un poquito más de pasión en el béisbol, ahora que no están los tiburones rojos del Veracruz. Entonces hay esta pugna, pero encontramos que esta zona industrial pues es el lugar donde empieza a gestarse este gusto por el fútbol. Bueno, y es hasta 1920-21 que se juega un torneo a cargo de, bueno, con motivo del centenario de la consumación de la independencia, donde se trata de hacer un torneo pues a nivel nacional. Sin embargo, había ligas, ya podemos decir amateur, ¿no? Ligas en ciertas zonas del país que permitieron el surgimiento de equipos como van a ser el Guadalajara en 1906, el Atlas un poquito más tardío. En la Ciudad de México vamos a tener equipos también de una cierta composición social media alta, como es el Asturias, el España, un momento después el América, y bueno, de extracto popular también el Atlante, por ahí de 1916. No es hasta 1943 donde se gesta ya lo que se conoce como la era profesional, y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay una diferencia entre una etapa y otra si en otras ligas no hay esta diferenciación? Bueno, primero porque no había una liga institucionalizada a nivel nacional. Había la Liga de Occidente, la Liga del Bajío, estaba la Liga de la Ciudad de México. Y por otra, porque a los jugadores no se les pagaba. Entonces no había una profesionalización del deporte como tal. Por ejemplo, hay anécdotas recopiladas también por Editorial Clio, que hizo sus programas acerca de lo que es los clubes, ¿no?, de fútbol, y al entrevistar a los personajes en cuestión, pues mencionaban que no recibían un pago por jugar. Eran, digamos, actividades externas de su trabajo, de su labor, en las fábricas o en los oficios que ellos desempeñaban. Y entonces ya fue cuando se empezó a ver una disputa mayor, y entonces ya recibían pagos, pero entraban en la nómina de la misma fábrica, ¿no? Y hubo varios movimientos de algunos jugadores que trataban de que se les reconociera el fútbol, la práctica del fútbol, como parte de su trabajo, ¿no?, un trabajo alterno.
Y es hasta el 43 donde se funda la liga ya como tal de fútbol que conocemos, ¿no? Siempre se dice con respeto los que están en contra del fútbol, que dicen, yo no veo fútbol porque es enajenante, es el control de las masas, etcétera, ¿no? Y creo que me llama mucho la atención porque me parece que tú lo has visto desde los imaginarios, las representaciones sociales, el fenómeno del fútbol, pero a mí me gusta verlo desde una teoría antropológica muy interesante, a mi gusto, desde Levi-Strauss. ¿Y qué es esto, no? Hace algunos años, como por 1960 y tantos, no me acuerdo ahorita la fecha, Levi-Strauss sacó un texto que se llama El totemismo en la actualidad, y junto con ese salió el pensamiento salvaje. Y en estos dos textos se plantea precisamente esta idea de que uno, así como venían creyendo los antropólogos, los sociólogos, que el totemismo era una religión, en realidad no es cierto. En realidad lo que es el totemismo es un sistema de clasificación social. Y entonces no es una devoción o no es una adoración irracional dentro de estos grupos lo que tienen dentro del totemismo, sino que más bien es algo más complejo y algo que debemos de entender de fondo. Entendiendo esta situación, pasado el fútbol, en esta idea de que es que es enajenante, es casi como un opio del pueblo, ¿no? El fútbol, pues en realidad no lo es tanto, sino se tiene que ver en este sentido como, digamos, un sistema de clasificación, porque en realidad siento que por la historia del fútbol, por cómo se da esta movilidad de este agrupamiento de diferentes personas, entonces hay algo más de fondo, que es un sistema de clasificación social. ¿Y a qué voy con esto? Al orden que vamos a andar discutiendo ahorita, ya planteado el contexto histórico, y es que los equipos sirven como emblemas. En este caso más antropológico podemos decir sirven como tótems. ¿Por qué? Porque dentro de cada equipo, llámese Chivas, llámese América, llámese Tuzos del Pachuca, hay una representación identitaria, hay una historia, hay valores y hay una clase, ¿no? Incluso hasta una región por las cuales se va a generar estos. Y hablando de los emblemas, entonces sería interesante ver cómo cada equipo en la actualidad nosotros lo podemos ver como un emblema, ¿no? En este caso de Chivas, solo mexicanos. Ese es uno, ¿no? En el caso de los Tuzos, ya lo dijiste, la cuna del fútbol, ¿no? Y en este caso, lo del América es más complicado. Creo que ya te he comentado que yo he visto, desde lo que he podido observar, está bien redactado, que el América parte, Azcárraga mismo buscaba que no solamente fuera un buen equipo, sino que fuera un equipo que estuviera en boca de todos, ¿no? Y entonces que fuera un equipo que fuera o amado o odiado, ¿no? Y entonces ódiame más pone al América como el villano de la liga, ¿no? Por así decirlo, es un equipo o que amas o que odias. Punto. Sí. Es como los rudos dentro de la lucha libre, ¿no? Y creo que ahorita con esta eliminación que se da del América, con el partido del Pumas, lo polémico que fue la ida, lo polémico que fue la vuelta, ahí, o sea, es como la polémica. No es solamente el partido que se dio entre Pumas y América, Sí. sino que fue todo lo que estuvo alrededor con el arbitraje, que incluso yo lo vi en una plataforma, en un canal de YouTube, en donde los comentarios cuando fue uno de los penales fue que iban a revisar el VAR, me parece que fue el primero. La gran cantidad de comentarios fue a revisar el cajero a ver si ya cayó el depósito, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, sí. Justo, bueno, hablando de la identidad de algunos otros equipos que pasaron, por ejemplo el Cruz Azul, pues esta relación con la clase trabajadora, e incluso ahí que su emblema es la máquina. La máquina. Y bueno, actualmente les dicen los chemos, ¿no? Que es como para denigrarlos un poquito, pero bueno, está esa situación. Y algo que me parece también interesante, la cuestión del emblema de los Pumas.
que es, digamos, en un principio pensado para puros jóvenes, ¿no? En esta cuestión de universitarios, jóvenes, etcétera. Pero pues en realidad también eso sea lo de los Pumas para representar la universidad, y en esta juventud pues también, digamos, hay como que cierta clase intelectual. Escuché en la mañanera de Claudia Sheinbaum, de 11 de mayo, que habló precisamente del partido de los Pumas, ¿no? Que dice, cómo quedó América, Pumas América, ¿no? Así, ¿quién ganó en el partido? ¿No? Así de, no, empate. ¿Pero quién pasó? Ajá. No, pues que los Pumas. Ah. O sea, aunque no le vayas aunque no te guste el fútbol, le vas a los Pumas. Yo tenía un profesor también en la ENA que decía, no me gusta el fútbol, yo no veo el fútbol, pero le voy a los Pumas. En esta situación precisamente de lo que representa la máxima casa de estudios, etcétera. Aquí hay una cuestión importante, porque sí, en ahí tiene puntito Levi-Strauss, porque sí, en ese sentido no es una religión como tal. Había una frase que decía Borges, que una vez desató una polémica con un compañero, ¿no? Que decía que el fútbol es popular porque la estupidez es popular, ¿no? Siendo Borges de origen argentino, donde la cuestión futbolera en Argentina pues marca muchas cosas, ¿no? Sí. Pero también hay que entender una cuestión. El fútbol tiene un extracto popular que siempre va a tratar de buscar esta diferencia con los otros, ¿no? Y entonces lo popular se dirime en cuestiones de territorialidad, ¿no? Y los de la capital contra los de provincia, Guadalajara, América, ¿no? Los que son de la clase alta con los de la clase baja. Por ejemplo, el clásico o uno de los clásicos más añejos había sido Atlante Necaxa, ¿no? Atlante es de un extracto popular, ¿no? Toda la mayor parte de los equipos fueron en algún momento de un extracto popular, entonces marcaban esa diferencia a partir de la fábrica de allá contra la de aquí, la cuestión de las condiciones de valores, ¿no? De la cuestión del territorio. Entonces van marcando esta confrontación. En el caso de la América que mencionabas, es complejo, sí. ¿Por qué? Porque la América era un equipo que representaba a lo popular. La gente creció o empezó a ver esta cuestión de un equipo, si no modesto, pero que representaba a la clase popular en un principio. Después, cuando hay este modelo de negocios que se empieza a generar esta cuestión, los valores de la América empiezan a cambiar, o la representación de la América empiezan a cambiar por el empresario que está respaldándolos a ellos. Y entonces se empieza a ver esa polarización en función de qué es lo que genera el negocio, pues la polémica, y entonces la polémica va a estar ahí, ¿no? En el caso de la UNAM igual, es importante entenderlo porque no es el único equipo universitario, y sin embargo los equipos universitarios generan esta misma representación. Está la Autónoma de Tamaulipas, la UJAT, ¿no? Los Correcaminos en segunda división. Está la Universidad de Guadalajara, la UDG. Está también, estuvieron en algún momento los Lobos BUAP de la Autónoma de la Benemérita Autónoma de Puebla, ¿no? Y así varios equipos universitarios que tienen esa parte. Tigres no era la del... Y la Autónoma de Nuevo León, que es de Tigres, ¿no? Entonces, representan esto, aunque puntualmente no representen o no tengan los intereses de las universidades dentro de su modelo de desarrollo. Pero representa esto, ¿no? Que es una de las cosas que mencionabas al principio. No es que tenga que ser una devoción en sí, sino es una forma de clasificar a partir de lo que representa y de los valores que asumo yo como aficionado que representa ese equipo. Yo por ejemplo, y esto es bastante interesante, creo que alguna vez te lo dije, ¿no? A veces el seguir un equipo se hereda, ¿no? O sea, mi papá le fue a las Chivas, yo le voy a las Chivas. Mi papá le fue a la América, yo le voy a la América. Pero hay veces que no se hereda tanto esa afición, ¿no? El ejemplo que te pongo, tengo un primo que él también, pues, nuestros papás le iban a las Chivas. Y de repente entró a la universidad mi prima, su hermana mayor, a la UNAM, a CEU. Y entonces, a partir de eso, él se empezó a influenciar precisamente por este espíritu de los Pumas. Él nunca, no sé si haya pisado alguna vez alguna escuela pública,
O sea, yo desde que lo conozco sé que ha ido a instituciones privadas, pero siempre llega así como de, los Pumas, los Pumas. Pero, ¿en qué tiempo específicamente se volvió de los Pumas? En el tiempo que estuvo Kikín Fonseca En el tiempo del bicampeonato. en el tiempo del bicampeonato, 2004. efectiva. Ajá. Y nunca se me va a olvidar porque cuando el Kikín le metió el gol de penalti a Osvaldo en la Sánchez. final, que le fue a gritar directamente, o sea, y él también se paró a gritar el gol, ¿no? Y es interesante porque las pocas veces que he platicado con él, de repente sale eso como de, me dan ganas de estudiar algún curso en la UNAM, ¿no? Ajá, porque pues aunque está ahí dentro de la UNAM y todo eso, todo el tiempo ha estado en instituciones privadas, pero sí, o sea, sigue... Sí. Y aparte también hay una cuestión interesante con los Pumas, a diferencia de la Autónoma de Nuevo León, o no sé qué tanto es el caso de la Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Porque la Autónoma eran los tecos, pero bueno. Porque la UNAM, los Pumas de la UNAM, sí tuvieron egresados de sus filas, ¿no? Licenciados y profesionistas que estudiaron en la universidad y que también fueron futbolistas, ¿no? El caso más sonado, pues, Hugo Sánchez, uno de los gemelos Palacios estudió Derecho. Miguel España también había estudiado, era estudiante de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, y así varios, ¿no? Entonces esta identidad se fortalece en función de estos pilares, ¿no? Y con algunas otras figuras que han sido emblemas, ¿no? Con los Tigres no lo tengo claro, entonces yo tengo claro algunos elementos o figuras principales, pero no son estudiantes de la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Entonces por ahí puede ir. Y la otra también, la cuestión de lo que representa ser de la UNAM, ¿no? No necesariamente necesitas estudiar en la universidad para ir a un equipo, ¿no? O sea, a ir a los Pumas, pero sin embargo esta conexión, esta identidad y todo el ritual que implica, ¿no? Que no sé, creo que no tiene ningún otro equipo, ¿no? Que es el cantar el himno universitario previo a los partidos, pues también genera esta identidad y la fortalece. Sin embargo, también hay otro tipo de cuestiones en las cuales la gente, en mi caso, por ejemplo, específico, pues yo no le voy a los Pumas. Yo estudié en la UNAM, yo no le voy a los Pumas, ¿no? Y nunca me generó una identidad de ese calibre. Claro. ¿No? Pero mi hermano sí. Ajá. O sea, mi hermano le va a las Chivas, pero cuando entramos a la prepa se compró su pants, no de los Pumas, sí, azul y oro, ¿no? Cuando hubo chance, una playera de los Pumas, y así, o sea, convivían estas dos identidades, una por aprecio a esta cuestión escolar, y otra, pues la cuestión de la afición, ¿no? Y siendo que yo sí pisé el Estadio Olímpico Universitario en alguna ocasión. Sí, de hecho, por ejemplo, hay una parte importante, porque eso es lo que le da esta calidad o esta picardía, esta forma como de condimentar, ¿no? Lo que es el ámbito del fútbol, porque precisamente estos comentarios es uno de lo que mencionabas, ¿no? Diferenciar ellos de nosotros y en función de lo que generamos, ya sea en la cancha o de lo que representamos, ¿no? Eso lo sacó la versión de Hecho en Segur, lo sacó el Jimmy Lozano hace años, 2004, 2005, y había otra polémica en la que se enfrascaron Chivas y Pumas cuando estaba todavía Jorge Vergara, ¿no? Donde sacaban los famosos desplegados, ¿no? Pueden buscar en internet los desplegados de las Chivas, y uno decía, nos pareció ver un lindo gatito en temporada regular, ¿no? Y entonces cuando se enfrentan, ¿no? De nueva cuenta, Ailton da Silva saca una playera que dice gatitos ni madres, ¿no? Entonces esta confrontación pues marca, pero es igual este sector o estos sectores de la sociedad, dividirlos en esa clasificación que mencionas, ¿no? El ellos de nosotros, ¿no? Y por eso también es muy marcado en la idea del negocio, cómo se pretende o cómo se ha establecido, porque esas identidades, cuando el empresario no las sabe explotar o no las reconoce en lo que es la base social de aficionados, pues está destinado a pasar desapercibido o no generar como este foco de atención que podrían tener, ¿no? Y ahí es donde radica este análisis que mencionas, ¿no?
No es una devoción, no es una religión, porque no lo es, excepto por los que ya creen que Diego Armando Maradona, la mano de Dios. Sí, ¿no? Y Ajá. que hay una iglesia maradoniana, pero Ajá. fuera de ese caso, Ajá. no, es una exacerbación y es una diferencia, sobre todo porque es esta cuestión catártica, ¿no? No lo puedo resolver o no se puede mediar en un tono político, social, pero en la cancha, mediante estos elementos representativos, sí se puede hacer, que es lo que vamos a ver un poco también con este ámbito de la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, un cuarto punto, y creo que es el más el que asienta lo anterior, tiene que ver con los rituales colectivos. Y en esta cuestión de los rituales colectivos, lo primero es el territorio. Y entonces el estadio funciona como el lugar de los rituales colectivos dentro del desarrollo de lo que es el fútbol, ¿no? Es el lugar del enfrentamiento, pero no solamente de los equipos, sino de la afición. Y es el lugar en donde se dan todas estas colectividades de las porras, de los cánticos, de una emoción o una efervescencia colectiva, ¿no? Pero también hay algo importante aquí, cuando no conecta lo que está en el juego, con precisamente lo de la afición. Y aquí quiero poner como ejemplo cuando se abucheó a la selección en el partido contra Portugal. Y que les marcaban los soles a la selección de Portugal. Aquí hay una cuestión importante, y eso es como interesante remarcarlo, ¿no? Porque en varios programas de análisis yo lo pude observar, y tiene algo mucho que ver, porque un equipo, por más mal que les vaya, va a haber exigencia de la afición hacia ese equipo, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque para las personas que están ahí, bueno, antes era lo más importante era representar al país, y en esa cuestión de la selección, entonces todo se blindaba o se juntaba en esta condición. En un contexto tan global y tan mediado por las cuestiones del negocio, pues termina siendo que la selección responde a otros intereses que no representan propiamente a la identidad de las personas, ¿no? Tenemos gente, ¿no? o hay gente en ciertas versiones de la selección anteriormente que no tenía nada que hacer ahí, o que la gente no entendía por qué estaban ahí, ¿no? Uno. Dos, que propiamente, por ejemplo, las exigencias de la afición, al no ser parte estructural, así que pragmáticamente hablando, del equipo, ¿no? Son los que ellos mantienen de cierta manera este modelo de consumo, pues de cierta manera van a exigir, ¿no?, en el espacio que les corresponde, ¿no?, a este equipo al que van a ir a alentar, ¿no? Y sobre todo en los equipos se puede notar mucho. Cuando hay cierto recelo, cuando hay ciertas diferencias, se empieza a gritar también desde la tribuna, y se empieza a exigir, y se hacen manifestaciones, y se organizan varias cosas, ¿no? Y no es propiamente de un solo equipo, varias aficiones. Pero cuando está la selección en este sentido, pensemos también en la cuestión que costó el partido de Portugal, ¿no? Alguien mencionaba, el boleto más barato para ese partido fue cerca de 3,500 pesos, ¿no? Nunca una persona va sola a un estadio, o no es lo más recomendable. Yo alguna vez lo hice, pero esa es una larga historia. Entonces, 2 personas, el costo fueron 7,000 pesos, más los costos de la comida al interior y el de traslado. Pónganle ustedes que hayan sido cerca de 8,000 a 9,000 pesos solo por acudir al estadio, ¿no? Si ves un partido aburridísimo, que no le ves ni pie ni cabeza, no hay arriesgue, no hay como este empuje, ¿qué te queda a ti como aficionado en este espacio que temporalmente te corresponde? Esa parte, desde el grito ya condenado en la FIFA y como todo, en todos los estadios, pues está la presión de la voz, ¿no? El alentar al otro, o el decir, o el maldecir, o cuestiones de este tipo, que no le puedes exigir a la afición de ninguna manera que deje de hacerlo, ¿no? Y es ahí exactamente lo que menciona. Lo que no nos representa, no vamos a asumirlo como tal, porque no es un consumo acrítico, no es asumir algo que no me corresponde, ¿no? No es más bien señalar por qué no me representa, ¿no? Y ese es uno de los ejercicios que se ven así. Incluso las aficiones más fieles, por decirlo,
aquí en México las consideradas más fieles son la de Rayados y la de Tigres, ¿no? Incluso cuando van mal los equipos, abuchean, gritan, ¿no? No dejan de asistir al estadio, lo cual es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Pero bueno, pero lo exigen, ¿no? Hay otros que tienen otras formas de hacer ver su molestia, no ir al estadio, presentarse en las instalaciones del club, ¿no? Pero en esta ocasión, bueno, en esta cuestión de la selección, pues también muestra una crisis de identidad, ¿no? Porque no representa algo, porque no está jugando a nada, no hay un modelo atractivo de fútbol, y sobre todo porque a lo largo de las decisiones corporativas que ha hecho la federación, pues se marca que lo que importa es más bien cuánto se va a generar o cuánto se va a embolsar en cuanto a cuestiones económicas y menos al desarrollo deportivo, que en ocasiones anteriores, en ediciones anteriores, sí se les había observado, sí se había previsto como tal, ¿no? En mejores actuaciones y no como pues el fracaso que se vio en Qatar 2022, ¿no? Muy bien, pues bueno, por nuestra parte yo creo que sería todo.